Y vamos a hablar un poco de los sistemas de administración gerencial. El objetivo es que puedan administrar más que todo la información, ¿no? Ya que esto es un recurso más en las empresas que es considerado un recurso estratégico, con el objetivo de que de tomar decisiones en base a la información. En las empresas se suele tomar decisiones. Y justamente ahí es donde entran los sistemas, porque ayudan a la toma de esas decisiones, facilitan en realidad la toma de decisiones para poder gestionar y administrar lo que es la información. Entonces, un sistema de información gerencial es un sistema que maneja la información de manera exacta, oportuna y de manera relevante. Cuando decimos información exacta, quiere decir que esta información tiene que estar libre de errores. La información es oportuna cuando esta información llega en el momento adecuado, ¿no? No tiene que llegar tarde después de haber tomado ya la decisión. Y es relevante la información cuando es útil, el contenido de esta información cuando es útil. ¿Justamente para qué? Para tomar esas decisiones que habíamos hablado. Esto no significa que las empresas, desde que aparecieron los sistemas o el hardware, el software, recién empezaron a manejar información. Antiguamente, todas las empresas igual administraban la información, pero esta información no se lo hacía a través de los sistemas. Actualmente todo está computarizado. Sabemos bien que el ordenador por detrás entiende un lenguaje. ¿Qué se llama ese lenguaje? A ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Qué lenguaje interpreta todos los ordenadores? Binario. Binario. Correcto, el binario, ¿verdad? Y el binario maneja dos dígitos. ¿Cuáles son esos dígitos? Ceros y unos. Correcto. 1 y 0. Entonces, a esa unidad de medida en el ordenador lo llamamos bit. El tamaño es un bit en realidad. Pero todas las computadoras procesan por agrupaciones de bits. Por eso la arquitectura de los ordenadores las primeras máquinas eran de 8 bits, luego aparecieron las de 16. Actualmente estamos con sistemas operativos o arquitectura de hardware que trabajan con 32, 64 bits. O sea, esto significa que procesan mucha más cantidad de información. Pero todas las máquinas, todos los ordenadores, cualquiera sea la marca, el modelo, cualquiera sea el fabricante, por detrás lo que hace es sumar y restar ceros y unos. Y en base a ese procesamiento de ceros y unos, nosotros podemos ver una imagen, podemos estar reproduciendo un video, escuchar sonido, estar escribiendo, por decir, procesando texto, etc. Pero el procesador, el microprocesador, está interpretando sumas y restas de ceros y de ceros y unos. Esa agrupación de ceros y unos ya forman un carácter, un píxel puede ser en una imagen. Ese píxel es una agrupación, una codificación de ceros y unos, y a eso se lo denomina byte. Un byte puede ser una letra, puede ser un píxel, les decía, y eso es una agrupación de ceros y unos. Por ejemplo, aquí, miren, aquí en la parte derecha, la letra I tiene un código que puede estar representado por esto de acá. 0100 1001. Eso entiende el ordenador. ¿Para qué? Para interpretar la letra I. Y cada carácter, cada letra, cada símbolo tiene una codificación en binario. Pero nosotros a esto lo llamamos byte. Es por eso que una imagen que tiene mayor resolución va a ocupar más espacio en una unidad de almacenamiento que una imagen con poca resolución. Va a depender de la cantidad de bits que tenga ese archivo. Ahora, la agrupación de estos bytes en un sistema generalmente se llama campo. Es un campo. Por decir, ustedes cuando se registraron a la universidad, ¿qué datos les pidieron? A ver, ¿qué datos tuvieron que dejar en la universidad para que sean registrados? ¿Quién me dice? Carnet, fotocopia de título de bachiller y 3 fotos, ¿no? Ya. Con fondo Entonces, verde. la fotocopia del carnet tiene información como su nombre, su número de CI, ¿verdad?
todos esos datos han tenido que ser registrados en una base de datos. Y generalmente, como el nombre, el apellido, el CI, eso se almacena en cada campo. Después del byte viene el campo entonces. Ese conjunto de campos, como el nombre, el apellido paterno, el materno, el CI, esa agrupación de esos campos ya forma un registro. En un sistema, un registro no es más que un conjunto de campos. Por ejemplo, el registro del estudiante Juan tiene un conjunto de campos como su nombre, su apellido, su número de teléfono, correo electrónico, edad, etcétera. Entonces, todo ese conjunto de datos ya va a formar un registro. Y, por ejemplo, aquí en la asignatura son varios que están registrados o que han matriculado en la asignatura. En la base de datos de la universidad, entonces, en la materia de sistemas de información gerencial, seguramente ya hay un archivo con todos los registros de los estudiantes que están llevando, que están tomando esa asignatura. Entonces, el conjunto de registros ya forma un archivo. Y las empresas lo que hacen es justamente manipular esa información en forma de campos, registros, archivos. Y ese conjunto de archivos ya forma lo que es una base de datos. Una base de datos no es más que una colección de información de acuerdo a un objetivo, a un tema específico. La universidad, tomando en cuenta como ejemplo a la universidad, debe de tener archivos relacionados con las materias que han programado, porque no todos los que están en la universidad llevan sistemas de información gerencial, ¿verdad? Entonces, hay otros que llevan informática, álgebra. Entonces, para cada una de esas asignaturas se ha creado un archivo en la cual están registrados los estudiantes. Además de ello, la universidad debe de tener con seguridad otro archivo en la base de datos que está relacionado con los pagos que cada estudiante realiza. Entonces, cuándo ha pagado cada mes, cuántas cuotas ya dio, toda esa información está registrada. Otro archivo que puede tener la universidad es el registro de los docentes, como su nombre, su correo, su teléfono, su área de formación, sus especialidades. Todo eso debe estar registrado. Por tanto, actualmente todas las empresas, la información podemos decir que lo manejan de manera digital. ¿En qué? En bases de datos, generalmente en bases de datos. De esa manera se organiza la información en un sistema de información gerencial. Y no solamente las empresas, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes se registraron a Google, tienen una cuenta en Google, tienen una cuenta en Facebook, actualmente nos registramos en otros sistemas a través de la red de Internet. Cada vez que nosotros enviamos información a través de un formulario, que puede ser el nombre, el apellido, el número de teléfono, etcétera, y le damos clic en el botón enviar, registrarse o lo que fuese, esa información está yendo a parar a una base de datos. Por eso que las compañías de teléfonos y todas las empresas que están trabajando a través de la red, entonces están registrados a través de la base de datos. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, licenciado. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Por mi parte no, licenciado, quedó claro. Bien, Todo bien, licenciado. perfecto. Ahora, como todo en el área tecnológica, esto ha ido evolucionando. Para llegar a las bases de datos que actualmente utilizamos, las bases de datos relacionales, entonces ha ido evolucionando. Les decía en un principio que cada empresa, antes que aparezcan los sistemas de información, de igual manera manipulaban. Pero esto era, de acuerdo a esta gráfica, miren, por ejemplo, el área de contabilidad tenía su propio programa, su propia aplicación que era exclusivo para ese área. El de recursos humanos también tenía una aplicación, un programa que era exclusivo para recursos humanos. Ventas y marketing de la misma manera. Manufactura igual. Entonces, cada sistema o cada área manejaba su propio software, su propio programa. Y esto lo que hacía es ocasionar algunos problemas. Y uno de esos problemas es la redundancia e inconsistencia de datos. Por ejemplo, aquí en esta imagen pueden ver que
en la base de datos personal está registrado Ana, tiene el mismo número de cédula, pero cambia la dirección. En profesores, entonces el mismo usuario también está registrado con sus dos nombres ahora, Ana María, pero tiene la misma cédula y la dirección está con otra dirección. Y generalmente cuando se manipulaba la información con diferentes sistemas, esto solía ocurrir, de tal manera que el mismo dato se cargaba con diferentes nombres o con que esté alterado con un carácter, pero que hacía que la base de datos era inconsistente o redundante. Actualmente, en algunas empresas todavía se manipula de esta manera la información, de tal forma que el mismo usuario, el mismo producto, está registrado varias veces en la base de datos. Y eso lo único que hace es ocasionar, aparte de que sea redundante, también hace que el sistema sea lento porque necesita más procesador para procesar esa información. Ese era uno de los problemas, la redundancia y la inconsistencia de información. Otro problema era la dependencia de los programas y los datos. Al estar cada programa, cada sistema en cada área, en cada departamento, entonces no se podía compartir la información. Por decir, el de manufactura quería información de contabilidad, como estaba creado en un sistema exclusivo para contabilidad, entonces no se podía compartir con el sistema de manufactura. Lo mismo sucedía con recursos humanos y ventas. Entonces, que había una dependencia entre el programa y los datos. Es como cuando ustedes quieren abrir un archivo de Word, ¿verdad? Entonces no lo pueden abrir el archivo de Word en Excel, porque todos los archivos de Word se abren con un procesador de texto y los archivos que han sido generados con Excel tienen que ser con el mismo programa, ¿verdad? Entonces, de la misma forma, en estos sistemas, entonces no se podía compartir la información, ya que había una dependencia entre datos y programa. Ese era otro problema. Otro problema, la carencia y la flexibilidad, porque los informes llegaban muy tarde, justamente por esta dependencia también, ¿no? Entre programas y los datos. Entonces la información no era oportuna y no era relevante. Esa era otro problema de los primeros sistemas de gestión empresarial. Luego, en cuanto a la seguridad, de la misma manera, porque para poder administrar la información, entonces se tenía que crear varias credenciales. Los de contabilidad accedían al sistema solamente aquellos usuarios que tenían la contraseña y el rol y el nombre de usuario correctamente. Lo mismo sucedía con recursos humanos, y ahí lo que se generaba de alguna manera era la poca seguridad, porque se manejaban muchos usuarios, muchos roles y los permisos de la misma manera. Por tanto, tampoco se podía compartir esos archivos, ¿no? No estaban disponibles. ¿Por qué no estaban disponibles? Porque cada programa tenía sus propios datos que no eran compatibles con los otros programas que manejaban los otros departamentos. Por tanto, esa información era, de alguna forma se podría decir, inaccesible por los otros departamentos. Todos esos problemas se han ido solucionando a medida que ha ido evolucionando el hardware y el software. De tal manera que actualmente ya es otro enfoque para la manipulación de bases de datos. Y esto lo podemos ver con un claro ejemplo. Por ejemplo, si ustedes crearon una cuenta de correo en Google, todos tienen una cuenta en Google, ¿verdad? Sí, licenciado. Ya. Si ustedes crean una cuenta con el mismo nombre de usuario, ¿han intentado crear alguna vez? ¿Será que el sistema les deja crear? No, no nos deja porque... No, listo. No les va a permitir. No nos deja, ¿verdad? listen. No va a permitir crear. Entonces, porque si el sistema no tuviera ese control, entonces todos los usuarios, por decir yo, el usuario Juan, se crea su cuenta y otro Juan puede volver a crear con el mismo nombre. Entonces, si vuelve a crear, ahí ya existe la redundancia. En algunos sistemas todavía está fallando ese control, de tal forma que el mismo usuario puede generar o puede crear varias veces su cuenta de usuario.
¿Qué es lo que ocasiona? Que el sistema se vaya saturando y que la información vaya redundando. En cambio, actualmente las bases de datos ya tienen ese control. Los sistemas no permiten generar información redundante. Y este tipo de sistemas son conocidos como sistemas de administración de bases de datos. En inglés sería DBMS. Y estos sistemas de administración de bases de datos están orientados a que todos estos problemas que hemos hablado de la seguridad, la flexibilidad, la oportuna información y todo lo demás, entonces han ido a subsanar. De tal manera que estas bases de datos ahora son administrados de manera eficiente, ya que la información y todos los datos almacenados, generalmente solamente es uno el que se encarga de administrar o de manipular estos datos en estos gestores. Y estos sistemas han dividido la parte lógica de la parte física, de tal manera que actualmente los datos están almacenados en una unidad de almacenamiento. La interfaz de usuario es otra. Por ejemplo, la universidad tiene acceso al sistema o a la base de datos, podríamos decir, a través de Internet. Entonces, Internet, hay una plataforma tanto para estudiantes, para docentes, para los administradores, va cambiando la interfaz, pero todos acceden a esos datos que están registrados en un dispositivo de almacenamiento. Y esas vistas va cambiando dependiendo de los usuarios. Por ejemplo, nosotros como docentes, ¿para qué accedemos a la base de datos? Para introducir las notas del estudiante, la nota del hito 1, del hito 2 y del hito 3. Una vez que hemos introducido ya no podemos modificar. Para ello tenemos una vista, una interfaz de usuario. Los administradores, los directores de carrera también interactúan con los datos, pero ellos tienen otra vista, tienen otro entorno. A través de ese entorno ellos pueden crear cursos, dar de baja los cursos, asignar las materias a los docentes, dar de baja a los docentes, asignar o matricular a los estudiantes alguna asignatura, etcétera. Entonces, de igual manera, interactúan con la base de datos, pero a través de otra interfaz. Y el intermediario de estas interfaces de usuario con el gestor de base de datos o con los datos físicos se llama justamente el sistema de administración de base de datos. Esto que habíamos dicho, los DBMS, los sistemas de administración de base de datos, son los puentes que ligan a las interfaces de usuario, que puede ser página web o una pantalla de escritorio, con los datos que están almacenados en una unidad de almacenamiento. Esta división justamente ha hecho que la información ahora se pueda manipular de manera segura, porque ustedes no pueden acceder a los datos, por ejemplo, a las notas. Si bien ustedes a través de su celular consultan la nota que obtuvieron en cada asignatura, pero el sistema no les permite modificar, o sí les permite modificar, joven. A ver. No, ¿verdad? No, no permite, listen. No permite, Lisa. No permite modificar. Y ahí está la seguridad. Lo mismo sucede en un banco. Imagínense si nosotros tuviésemos acceso a la información del banco o de nuestra cuenta. ¿Qué pudiesen hacer si ustedes tuvieran acceso a modificar los datos de un banco? Nos pondríamos dinero en nuestra cuenta, listen. Quizá aumentar un cero, ¿no? Que no tiene valor el cero, pero dependiendo dónde lo coloquen, si al lado izquierdo o al derecho, puede subir su cuenta, ¿verdad? Entonces lo mismo puede suceder si ustedes tuvieran acceso. Imagínense que el sistema no sea seguro o tenga algún error y ustedes puedan acceder a sus notas de alguna asignatura, ¿no? A alguien se lo puede ocurrir modificar de 60, 70 que tengan, tranquilamente pueden aparecer con 90. Entonces, por eso la administración de esta información tiene que ser lo más segura posible. Entonces, aquí hay otra gráfica que nos va a ayudar a entender cómo es que la información se manipula actualmente. Entonces, a través de una aplicación que se lo conoce generalmente como cliente, este cliente puede acceder desde un ordenador de escritorio, una portátil, un tablet, actualmente un dispositivo móvil como el celular.
para enviar o para hacer correr la aplicación, obviamente que va a ser dependiendo del rol que tenga, ¿no? Comparando con la universidad, tenemos roles de estudiante, docente, administrador, directores de carrera, entonces cada uno tiene una interfaz de usuario. Este cliente accede a la base de datos y esta base de datos puede estar administrado con cualquiera de estos gestores, SQL Server, Oracle, Informix DB2 y hay un sinfín de gestores de bases de datos. Por ejemplo, Access es un gestor de bases de datos de Microsoft que se instala cuando nosotros instalamos Office. ¿Alguien ha utilizado Access, jóvenes? Bueno, creo que me equivoco, dicen. Yo me confundí con el proveedor de internet. Ya. ¿Nadie ha utilizado Access? No, listen. No. Al menos no. Lo más que vieron es hasta Excel. Sí, licenciado. Sí, ¿verdad? Sí, licenciado. Ya, pero el Access casi está cerca al Excel porque Excel también les decía cuando estábamos viendo Excel que podemos utilizar como base de datos. Entonces, Access está creado justamente ¿para qué? Para manipular la información. Access es un sistema que gestiona base de datos, o sea, es un DBMS. Access llega a ser un DBMS, un gestor, un sistema de gestión de base de datos. Pero no es el único. Access es de la Microsoft, es un sistema propietario. Actualmente por internet se suele utilizar otros gestores de base de datos, como puede ser Oracle, SQL Server, después está el SQL simplemente, que es tecnología de código abierto, o sea, es tecnología no propietaria porque no hay que pagar la licencia de uso, porque cuando utilizamos un sistema, bien sabemos que cuando instalamos Windows, nosotros deberíamos cancelar por el uso de ese software, una licencia. Entonces, las empresas, si deciden utilizar un sistema que es de pago, lo correcto tiene que ser que cancelen. Pero actualmente todos de alguna manera utilizan sistemas de código abierto. Esto quiere decir que la licencia es libre, ¿no? Que no se paga. Y en Internet generalmente todos los sistemas es de código abierto. Por eso el HTML, el PHP que corre por Internet es código abierto generalmente. No hay que pagar una licencia de uso. Entonces, este cliente accede a la base de datos a través de ¿dónde? A través de Internet. Y obviamente que en su pantalla va a correr una aplicación de acuerdo al rol que está definido. Y lo mismo sucede en cualquier otra empresa. Una empresa que se dedica a vender productos, entonces seguramente va a tener personal que realizan las ventas. Ese personal que realiza las ventas va a tener que llenar reportes de las ventas que ha realizado, la cantidad que ha vendido, el producto, el código, todo lo demás. Eso lo hacen actualmente a través de Internet también. Entonces, el procedimiento es el mismo. Accede a la base de datos, cuando llena el formulario del reporte, lo envía, esa información va a parar a la base de datos y se registra. Y eso lo hace a través de un modelo. Esto va a depender de qué cantidad de información manipule la empresa. Dependiendo de la empresa, algunas manipulan mucha más cantidad de información que otras. Por tanto, el modelo de la base de datos, hay personas que se dedican solamente a administrar bases de datos. Inclusive hay en algunas universidades ya la carrera de administración de bases de datos, ya que actualmente se manipula tal cantidad de información que el área de su formación es simplemente la administración de base de datos. Y para eso aprenden otras áreas, ¿no? Otras áreas de formación. Entonces, este es amplio en realidad cuando uno se pone a hablar de lo que son las bases de datos. Aquí hay otra gráfica que nos va a ayudar a entender mucho mejor todavía cómo es el funcionamiento de estos sistemas de gestión de base de datos en una empresa. Les decía que actualmente los datos están divididos. Es en un ordenador físico donde se registra la información, que puede estar en cualquier lugar. Por ejemplo, la universidad, el servidor puede estar en La Paz, puede estar aquí en Santa Cruz o en Cochabamba, algunas tienen respaldos, de tal manera que todos acceden a la misma información, a la misma base de datos, tanto el administrador,
el director de carrera, el usuario 2 puede ser el docente, el usuario 3 pueden ser los estudiantes, todos acceden a la misma base de datos a través de un sistema de gestión de base de datos. ¿Qué es lo que cambia? La interfaz. La interfaz de administración del administrador será muy diferente a la del estudiante, a la del docente y a la del director de carrera, porque tienen diferentes roles. Algunos solo pueden ver, otros pueden modificar la información, realizar escrituras, algunos solo podrán realizar búsquedas. Cuando ustedes acceden, por ejemplo, a una página web y están buscando un producto X, colocan el código o el nombre del producto, le dan buscar y esa información va a pedir de dónde, de un gestor de base de datos. Tanto los sistemas que trabajan en un escritorio como los sistemas que se mueven a través de internet interactúan de la misma manera. ¿Qué es lo que cambia? El programa o el sistema, dependiendo del rol que tenga el usuario con la base de datos. Hasta ahí, jóvenes, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Se está entendiendo? ¿Se está comprendiendo? Sí, Lisa. Sí, Sí, licenciado. Lisa, se comprende claro. Ya, perfecto. Sí, listo. Si tuvieran alguna duda, no duden en hacérmelo conocer. Porque aquí los que tienen que aprender son ustedes, ¿no? Bien, entonces, para ver esto del diseño de sistemas, si bien la asignatura es sistemas de información gerencial, nosotros no vamos a aprender a diseñar desde cero en realidad un sistema de gestión empresarial, porque para diseñar un sistema es un proceso amplio y complicado. Hay que aprender algoritmos, hay que aprender lo que son lenguajes de programación, un poco de lógica, matemática y mucho más. Pero ya tenemos sistemas, como el Access que les decía, ya son sistemas que están desarrollados de tal manera que nosotros lo podemos administrar. No vamos a crear los sistemas de cero. Entonces ya existen sistemas que simplemente hay que utilizarlos dependiendo cuál se acomode a la empresa o cuál sean los requerimientos, ¿no? En cuanto al manejo de la información. Entonces, el diseño de base de datos va a estar dado actualmente por la separación del diseño conceptual y después de haber realizado el diseño conceptual, se empieza a hacer el diseño físico. El diseño físico lo hacemos con un gestor de base de datos, con esto que habíamos hablado, con un sistema de gestión de base de datos, que puede ser Access, puede ser Oracle, puede ser SQL Server, cualquiera de estos gestores. Pero lo más importante es realizar esto, el diseño conceptual. O sea, entender perfectamente qué es lo que va a administrar la empresa, qué información va a manejar. Cuando se tenga claro ello, entonces se realiza el diseño de la base de datos en sí, el diseño físico. Por eso, actualmente todos los gestores de base de datos están divididos en estas dos, el diseño conceptual y el diseño físico. Es como el arquitecto. El arquitecto, por ejemplo, no va directo a construir, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace primero el arquitecto para construir un edificio? Un plano. Va a observar el terreno, los planos, la superficie, catastro, son varias cosas. Correcto. Primero tiene que hacer un estudio, ¿no? Si, estudio del suelo, la maqueta primero. Para antes de construir, primero muestran la maqueta. Si la maqueta le gusta al dueño, por decir, entonces llaman al ingeniero civil para que empiece la construcción, ¿verdad? Lo mismo sucede con el que se dedica a hacer diseño, por decir, ustedes que apuntan a tener una empresa, quieren tener su logotipo, ¿verdad? Entonces seguramente acudirán a un diseñador gráfico. Y el diseñador no va a ir de buenas a primeras al programa, al sistema a crear el diseño. Primero va a hacer un bosquejo. Les mostrará generalmente muestran tres logotipos. De ahí ustedes eligen uno y cuando ya esté todo claro, recién va a hacer en limpio. Recién va a empezar a diseñar en algún programa que puede ser por el Photoshop o cualquier otro sistema. Entonces siempre hacemos un bosquejo. Y esto del diseño conceptual es eso de alguna manera. Es el bosquejo que realizamos antes de hacer el diseño físico, antes de construir la base de datos.
Y este diseño conceptual que se lo llama es como el bosquejo que hace el diseñador gráfico, como la maqueta del arquitecto. Entonces, esa es la parte importante. Este diseño conceptual que tiene los sistemas de información, entonces se lo genera con diagramas de entidad-relación. Si ustedes ponen en internet, en el santo que sabe todo, el San Google, colocan diagramas ER, entonces les va a salir bastante información sobre esto, sobre los diagramas entidad-relación. ¿Y qué son estos diagramas? Simplemente nos ayudan a crear o a construir para entender de mejor manera cómo se va a manejar el sistema en cuanto a la manipulación de datos a través de algunos símbolos que ya están definidos, están estandarizados para poder crear una base de datos. Dice una pregunta, ¿son como los diagramas de flujo? Exactamente, casi son similares a los diagramas de flujo. Solo que los diagramas de flujo, como su nombre lo dice, está orientado a decir por dónde va a ir el dato, ¿no? Por dónde va, qué camino va a seguir la información. Casi son similares los diagramas entidad-relación. Y justamente la notación que se utiliza son estas, miren. Por ejemplo, el rectángulo se utiliza ¿para qué? Para definir las entidades. El elipse para definir los atributos. Si hubiese atributos multivaluados, vamos a definir con un elipse con doble línea. Si hubiese atributos derivados, un elipse con línea segmentada. Ahora, cada entidad tiene una clave y esa clave generalmente se suele subrayar. Si bien el dato se coloca dentro del elipse, pero ese dato tiene que estar subrayado. Eso indica al diseñador de base de datos que ese atributo es una clave. Y una clave, por ejemplo, a ver, vamos a ver una entidad. Vamos a asociar esto a una entidad. ¿Qué es una entidad? Una entidad en una base de datos puede ser estudiantes, por decir. ¿Por qué estudiantes? Porque de estudiantes yo puedo almacenar, habíamos dicho, el nombre, su CI, su apellido paterno, su apellido materno, su número de teléfono, su correo electrónico. Todos esos datos son atributos, van a llegar a ser atributos. ¿De dónde? De la entidad de estudiantes. ¿Qué otras entidades tenemos en la universidad? Por ejemplo, docentes también puede ser otra entidad. Habíamos dicho que en la base de datos se vuelve archivo, pero en el diagrama se llama entidad. ¿Por qué docente una entidad? Porque ¿qué puedo registrar del docente? Igual, su nombre, su apellido paterno, su formación académica, su fecha de nacimiento, su número de teléfono, su correo, etcétera. Todos ellos van a ser atributos. ¿Qué entidades más podemos tener en la universidad? Por decir, notas. De notas, ¿qué es lo que puedo registrar? El código de la asignatura puede ser, la nota del hito 2, del hito 3, del hito 4, etcétera. Todo ello va a llegar a ser atributos de esa entidad que se va a llamar seguramente en la base de datos notas. Yendo a otro rubro, por ejemplo, un supermercado también manipula información. En un supermercado, ¿qué entidades podemos encontrar? A ver, ayúdenme ahora sí ahí. ¿Qué entidades habrá en un supermercado? Dicen pues a los ¿Producto? productos, Los precios. Producto sería una entidad, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuáles serían los atributos de la entidad producto? Nombre Marca. del producto. Nombre Ya. del producto. La marca del producto, correcto. El nombre del producto, ¿verdad? Puede ser el tipo de producto en un supermercado, si es enlatado, es un sobre, qué sé yo. Puede ir la fecha de vencimiento, la fecha de elaboración, ¿verdad? El peso. Todo ello va a ser un atributo de la entidad producto. Aparte de producto, ¿qué otra entidad más habrá en un supermercado? ¿Los empleados? Puede ser. ¿Qué atributos tendrá empleados? ¿Sus nombres? Ya. Su nombre. Perfecto. Todos los datos del empleado, ¿no? Lo que la empresa quiera registrar del empleado. Si quiere registrar el nombre, el apellido, el número de teléfono, la dirección, su correo electrónico, todo eso va a llegar a ser atributo. Eso va a estar registrado en un archivo ya cuando se crea la base de datos, pero al construir el diagrama se llama entidad a esa parte. Aparte de
productos y empleados, ¿qué otra entidad de un supermercado? A ver, ¿quién me dice otra entidad? Pudiera ser el precio también, por lo que está registrado, ¿no? En la base de datos. ¿Puede ser? A ver, Patri, correcto. Patri dice el precio. ¿El precio llega a ser atributo o llega a ser entidad? Atributo, dicen. Atributo, dicen. Ya, perfecto. Atributo. Porque si fuese entidad, entonces de precio tuviera que registrar algunas cosas más, tuviera que tener otros detalles, ¿verdad? Entonces es un atributo. Ese precio, atributo de qué puede ser? De las ventas, porque en un supermercado se realizan ventas. Jóvenes, tenemos un minuto, se va a cortar, pero nos volvemos a conectar al mismo enlace, por favor, ¿ok? Cuando se corte. ¿De acuerdo? De acuerdo, Luciano. Está bien, dicen. licenciado. Muy bien. Entonces, hasta que se corte, a ver, decíamos que precio va a llegar a ser un atributo de la entidad ventas, porque ventas va a tener, por decir, el código de venta, la fecha de venta, puede ser el producto que se está vendiendo, la cantidad que se está vendiendo, a qué precio se está vendiendo, ahí ya entra precio, entonces va a ser parte o atributo de la entidad ventas. Pero también supermercado no solo realiza ventas, ¿verdad? También realiza compras, ¿verdad? ¿O no, jóvenes? Sí, le dice, tiene un proveedor. Le Tiene proveen proveedores. Ahí ya encontró, incluso compañero ya dijo otra entidad. Proveedores también va a llegar a ser una entidad. Porque las ventas que va a realizar, o perdón, las ventas que va a realizar va a ser de los productos que ha comprado también. ¿De quién compra? De los proveedores, ¿verdad? Por tanto, compras, si va a ser una entidad, ¿qué atributos tendrá compras? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuáles serán los atributos de compras? código del proveedor o si no es Código de producto. Código del producto, muy bien. El código del proveedor también está perfecto. ¿Qué más? El precio del producto que va a comprar. precio, El cantidad. precio. Eso, ¿a qué precio está comprando? ¿Cuánto está comprando, verdad? La cantidad, qué producto está comprando, qué fecha le están haciendo la entrega o qué fecha está comprando. Todos esos datos son atributos de la entidad compras. Después, su compañero hablaba de proveedores, entonces el supermercado también seguramente tiene un registro de los proveedores, ¿verdad? Proveedores llega a ser otra entidad, por tanto va a estar dentro de un rectángulo. Todas las entidades que se encuentren en una base de datos o para una base de datos tienen que estar dentro de un rectángulo. Esa es la notación que vamos a utilizar en los diagramas. Proveedores entonces va a ser otra entidad. ¿Cuáles serán los atributos de proveedores? Código de cliente, licenciado. Ya puede ser código del cliente. ¿Qué más? Puede ser la empresa, ¿no? El nombre de la empresa, del proveedor, su dirección, dónde está ese proveedor, si tiene teléfono, si tiene correo electrónico, qué productos provee, ¿verdad? Entonces, toda esa información va a llegar a ser atributos de la entidad proveedores. Y no son los únicos, ¿verdad? Entonces, seguramente tendrán otras entidades más en el supermercado, esto siempre dependiendo de la información que va a manipular. Ahora, vayamos a otro, a ver, un banco. Un banco también manipula información actualmente, ¿verdad? ¿Qué entidades habrá en un banco? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cajeros? Los empleados, los cajeros, dicen. Ya, perfecto. Ahora, esto va a depender. Cajeros, ¿será que llega a ser una entidad o lo podemos englobar dentro de empleados? Se puede englobar. Se pueden englobarles. Correcto. Lo lógico o lo correcto sería empleados, ¿verdad? Y en empleados tener un atributo que diga cargo y ahí en cargo entonces le designamos si es cajero, administrador, contador, etcétera, ¿verdad? Entonces, el cargo va a definir qué rol tiene en la empresa. Entonces, por tanto, la entidad sería empleados.
Aparte de empleados, ¿qué otras entidades más habrá en un banco? Empresas con las que trabaja, tal vez. Cuentas. ¿Ya? Eso, ¿qué llegarían a ser? Clientes, ¿verdad? Datos del cliente. Correcto, entonces, clientes va a ser otra entidad. Y ahí en entidad, la entidad clientes igual va a tener atributos. Esos atributos van a estar relacionados exclusivamente con la entidad clientes. Yo no puedo colocar otra información que no sea del cliente. Por ejemplo, en clientes yo no pudiese colocar, por decir, color de movilidad, porque nada tiene que ver, ¿verdad? Nada tiene que ver ese objeto, ese atributo con clientes. Todos los atributos van a estar relacionados con el objeto que estamos describiendo en la base de datos, con la entidad que estamos describiendo. Si es clientes, entonces los atributos tienen que estar relacionados solamente con clientes. Aparte de empleados y clientes, ¿qué más registramos en un banco? ¿O qué más se registra? El dinero. Ya, perfecto, los movimientos, ¿verdad? Los movimientos que se realizan, las transacciones, ¿verdad? Entonces, esas Los transacciones, préstamos. todo eso, ¿sí? Puede ser préstamos, otra entidad, ahí tendrá sus atributos, las transacciones. Cuando uno va a hacer un retiro de un cajero, queda registrado esa transacción, la fecha, cuánto está retirando, cuánto es su saldo y toda esa información va a ser registrada. Y así podemos ir viendo en ejemplos varias empresas que manipulan información. Por ejemplo, un autoventa también tendrá entidades. A ver rápidamente en un autoventa, ¿qué entidades habrá? A ver, ¿alguna entidad en un autoventa, una empresa que se dedica a vender vehículos? Los datos Los del cliente. vendedores, Ya, los vendedores, que pueden ser los empleados los también. compradores también. Los clientes llegarían a ser los compradores, ¿verdad? Sí, los clientes. Correcto. Luego, Los se registrará- patrocinadores. Tipos y modelos de auto también, ¿no? Ya, exactamente. Los vehículos va a llegar a ser una entidad porque del vehículo se va a registrar qué marca, modelo, si es 4x4, si es su caja automática, mecánica, etcétera. También en un autoventa realizan ventas, entonces ventas va a llegar a ser otra entidad, compras, proveedores, todo ello igual va a ser, pero relacionado con autoventa. Yo no puedo colocar datos de un supermercado en un autoventa porque nada tiene que ver, ¿verdad? Entonces la información tiene que estar relacionado de acuerdo a la entidad. Entonces, esa parte es casi lo fundamental, podríamos decir, definir qué entidades se va a manipular la información o el sistema de información en la empresa y cuáles son sus atributos. Si eso está claramente definido, lo demás es fácil. Entonces, hasta ahí estuvo claro, ¿verdad? Esto en cuanto a los atributos, esto que tiene doble línea de los atributos multivaluados. Generalmente en las bases de datos en algunas bases de datos se coloca por decir nombre del empleado o empleado se coloca. Y ahí entra su nombre, su apellido paterno, puede ser sus dos nombres, su apellido paterno, su materno. Entonces, ese campo va a llegar a ser un atributo multivaluado porque se está almacenando varios valores. Se está almacenando dos nombres, se está almacenando sus dos apellidos. Pero en cambio en otras bases de datos se suele separar. Por un lado, en un campo se almacena solamente nombres, en otro campo el apellido paterno y en otro campo el apellido materno. Si fuese así, deja de ser un atributo multivaluado. Otro ejemplo, por ejemplo, dirección. La entidad estudiantes, por decir. En la base de datos se decide almacenar la dirección del estudiante. Y no olvidemos que la dirección en algunos casos se registra la zona donde vive, ¿verdad? La avenida, aquí en Santa Cruz, por ejemplo, en qué anillo está, si es una calle, qué número, todos esos datos llegan a registrarse en el atributo dirección. Por lo tanto, ese apartado dirección llegaría a tener doble línea porque son varios datos que se va a registrar. O sea, sería un atributo multivaluado. Luego, si yo tuviera, por decir, una biblioteca, el sistema es de una biblioteca, y sabemos bien que los libros a veces no lo escribe solamente un solo autor, ¿verdad? Tiene 2, 3, 4 autores. Entonces, si en ese campo se va a almacenar el nombre de los autores, entonces llega a ser también un atributo multivaluado, porque va a tener múltiples valores
en la base de datos ese campo, ese atributo. Los atributos derivados, como su nombre lo dice, son aquellos atributos que derivan de otros atributos. Por ejemplo, si tenemos en el supermercado ventas, ¿verdad? Habíamos dicho que el producto que se va a vender, ahí tenemos un total. ¿Cuánto es el total a pagar, por decir? Entonces, el total a pagar llega a ser un atributo derivado de alguna manera porque va a depender de la cantidad y del precio del producto. Sería la multiplicación de la cantidad por el precio del producto. Si yo en la base de datos tuviese otro atributo como ser descuento, por decir, entonces el descuento también va a ser un atributo derivado porque va a depender del total a pagar. Entonces deriva del total a pagar. Seguramente si es el 10%, será 10% del total a pagar. Por tanto, ese atributo va a estar con líneas segmentadas en el diagrama de entidad-relación. ¿Alguien me puede dar otro ejemplo de un atributo derivado en una base de datos? En cualquier base de datos, a ver, ya sea de un supermercado, del banco, de la autoventa o de cualquier otra base de datos. ¿Edad es un atributo derivado, jóvenes, sí o no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Porque te enseña el año, o sea, cuántos años tenés, algo así. Su compañero Cristian dice que sí. ¿Qué dice el resto? Sí, yo igual considero que sí, licenciado, porque es como, es un dato importante, pero es muy, como su palabra mismo lo dice, derivado. Ya, perfecto. Es derivado porque la edad yo puedo obtener a partir de la fecha de nacimiento. Yo conociendo la fecha de nacimiento de ustedes, puedo saber cuántos años tienen, ¿verdad? Entonces, en el sistema de la misma forma, a partir de la fecha de nacimiento, con una operación aritmética, puedo calcular la edad del estudiante, la edad del docente, etcétera. Entonces, por tanto, ese atributo llega a ser derivado. Todos los atributos que se obtienen a través de alguna forma o algún procedimiento de otros atributos de la entidad, se los coloca con una línea segmentada. Debe ser con una línea segmentada. Vamos a ver más adelante algún ejemplo relacionado con ello. Luego, las entidades también van a tener un atributo clave. Cuando yo les decía, por ejemplo, que cuando crearon ustedes una cuenta en Facebook, en Google, y si vuelven a crear con el mismo nombre de usuario, el sistema no les permite, ¿verdad? Justamente porque ese nombre de usuario, esa cuenta, ese código, es un atributo clave, y toda entidad debe de tener un atributo clave, mínimamente un atributo clave. Puede tener más de uno, pero mínimamente debe de tener un atributo clave. En la entidad de estudiantes, ¿cuál llegaría a ser el atributo clave? A ver, ¿cuál de esos atributos, entre el nombre, el teléfono, la dirección, el CI, cuál llegaría a ser el atributo clave? El CI, El Lisa, CI. ¿Por qué creen que el CI es un atributo clave? porque es el carnet de identidad de cada persona y cada carnet es distinto, así que lo hace especial y único. Perfecto. Ahí está la respuesta. Generalmente, el atributo clave es aquel dato que no se repite. No puede ser el nombre. ¿Por qué no puede ser el nombre? Porque yo puedo tener varios estudiantes que lleven por nombre Juan, ¿verdad? Entonces, Juan se repite. Para que sea clave, tiene que ser único. Su compañero lo dijo, tiene que ser único en todo el registro. No puede repetirse. Y el CI es un dato que no se repite, ¿verdad? Aparte del CI, ustedes tienen una matrícula, ¿verdad? En la universidad. ¿Ese número de matrícula se repite, sí o no? No, Lisa, no se repite. También puede ser un atributo clave la matrícula, ¿sí? Porque es un dato único, pero que le sirve exclusivamente para la universidad, ¿verdad? En la universidad ustedes tienen un registro único, que es la matrícula. A través de ello, yo también pudiera conocer su nombre, dónde viven y todo lo demás, sabiendo la matrícula. Y así cada entidad va a tener un atributo clave. Por ejemplo, si fuese un autoventa, yo tengo la entidad automóvil, ¿cuál de esos campos o qué dato llegaría a ser
el atributo clave en automóvil? La La placa, placa. Ya podría ser la placa, pero aparte de Pero, la placa, Licen, en el El caso, chasis. el número de chasis, correcto. exacto, el número de chasis. El número de chasis también es un dato que no se repite, ¿verdad? No puede ser el nombre de la movilidad o el color, porque la importadora puede ser que haya traído 3 movilidades de color rojo, entonces por tanto ahí va a estar registrado varias veces. El nombre también. Tiene que ser un dato que no se va a repetir. En un supermercado estábamos hablando de los productos, ¿verdad? Productos habíamos dicho que va a ser una entidad. ¿Qué dato llegaría a ser el campo clave productos? Licen, si no estoy mal, ¿no sería el código de barra de cada producto? Porque creo que no se repite, ¿no? Correcto, perfecto. El código de barra en los supermercados llega a ser igual un atributo clave, porque el que vende, el cajero, lo único que hace es pasar el código de barra, ¿verdad? Tiene un lector ahí de código de barra y a través de ese código de barra, él ya sabe qué producto es, cuánto es su precio y todo lo demás. Entonces es un atributo clave. Este atributo clave tiene muchas funcionalidades en una base de datos. Una habíamos dicho que no va a permitir duplicar la información. Eso va a hacer que no se duplique. Por ejemplo, cuando abrimos una cuenta de correo, seguramente en su base de datos de Google está definido que el nombre de usuario, esa dirección de correo electrónico, es un atributo clave. Es por eso que cuando nosotros queremos crear con el mismo, nos dice, no, ese dato ya existe, entonces tiene que cambiar de nombre de usuario. Lo mismo sucede con el CI, con el código de barras, o puede generar el supermercado otro número que sea un código de producto, de tal manera que eso lo hace único registro en todo el archivo, en toda la base de datos. Por tanto, todas las entidades deben de tener un atributo clave. Si no existiese, el diseñador de base de datos es el que lo crea. Y por eso la universidad ha creado, por decir, matrícula del estudiante. Entonces, la universidad define qué dato o qué datos le va a colocar como clave a ese estudiante, pero que va a ser único, en esa institución, en este caso en la universidad. Luego, aparte de esos elementos, en una entidad relación, de ahí el nombre, vamos a tener atributos relacionales. Estas relaciones van a estar definidas con este rombo. Esto lo va a definir las relaciones. Y actualmente todos los diagramas, les decía, de ahí viene justo el nombre entidad-relación, porque es una relación de entidades en realidad. Y esto va a estar relacionado dependiendo el rol de cada dato en el gestor, ¿no? Por ejemplo, aquí miren, aquí vamos a entender esto de las relaciones más claramente. Aquí tenemos un ejemplo donde a partir de este enunciado nos piden crear lo que es su diagrama entidad-relación para luego crear la base de datos. Nos dicen que una biblioteca almacena copias de libros. Los libros se organizan por editoriales. Ahora se lleva el control, dice, también de los usuarios, ¿no? A quienes se les presta justamente los libros. ¿Qué se almacena de esto? Su fecha de préstamo, la fecha de devolución. Ahora, de cada biblioteca, dice, se desea conocer el nombre, su dirección, de los libros que se registran, el número de registro interno, un ISBN, un título y un nombre de autor o de los autores. De las editoriales se desea saber solo el nombre, la dirección y el teléfono. Y por cada usuario se registra también su nombre, dirección y teléfono. Cuando uno está haciendo el diseño de una base de datos, generalmente lo que uno tiene que hacer es ir a hacer un estudio de la empresa, ¿no? Cómo maneja la información para poder automatizarlo. Y en algunos casos está detallado, así como esto, pero en otros casos no. Entonces uno tiene que ver cuál es el manejo para ir reconociendo ahí cuáles van a ser entidades, cuáles van a ser atributos en el sistema de gestión. Por tanto, aquí ustedes, de acuerdo a la lectura que hicimos, ¿cuáles llegarían a ser las entidades, jóvenes? Aquí, a ver. ¿Y qué llegarían a ser atributos? La biblioteca llegaría a ser una entidad y Ya. los libros serían el atributo, o quizá
Biblioteca está bien. Atributo libros dice. ¿Qué dice el resto? A ver, ayuden a su compañera. El libro yo creo que sería entidad, ¿no? ¿O no? Perfecto, sí, porque de los usuario libros, también. aquí nos dice, miren, de los libros se va a registrar ¿qué? El número de registro del libro, un ICBN, este es un número que se le asigna cuando se publica de manera, un código en realidad, el título del libro y el nombre. Por tanto, libros sí va a ser una entidad. Bibliotecas también. Aparte de ello, ¿qué más hay entidades? A ver, aquí, ¿qué entidades más encontramos? A los clientes que se les da el libro, ¿no? A los que se les presta, usuarios. Correcto. En este caso se le va a llamar usuario, se le va a llamar, ¿no? No se lo va a llamar cliente, pero es lo mismo. Entonces, usuarios llega a ser otra entidad. Aparte de ello, ¿alguna otra entidad aparte de biblioteca, libro, usuario? Las editoriales. Perfecto. Editoriales. También, porque nos dice aquí, miren, de las editoriales se va a saber que el nombre seguramente se va a registrar en la base de datos, su dirección, además del número de teléfono. Entonces, ¿cómo va a estar representado esto en un diagrama de entidad-relación? Miren, aquí están. En un rectángulo están las entidades, en este caso libro, editorial, usuario y biblioteca. Ahora, esto que está aquí como el registro interno, el ICBN, el título del nombre y los autores, esos son atributos. ¿De dónde? De libros en este caso. Por tanto, de acuerdo a la notación, habíamos dicho que eso va a estar definido con elipse. Miren, ahí está. Está dentro de un elipse. Autor, ¿por qué está con doble línea? A ver, ¿quién me puede decir por qué está con doble línea? Porque es atributo multivalado. Correcto. ¿Por qué es un atributo multivaluado? ¿Alguien que pueda ayudar? Dice porque contiene más de un dato. Correcto. Porque contiene más de un dato. Exactamente. Miren, aquí está. Porque nos dice los libros, de los libros se va a registrar ¿qué? El número de registro interno, ICBN, título, el nombre del autor, puede ser que que esté un nombre de autor o puede ser muchos autores. Si el libro está escrito por 3 autores, entonces va a registrar el nombre y su apellido de los 3 autores, ¿verdad? Por tanto, eso hace que esto sea un atributo multipoblado. Cuando estén diseñando la base de datos, el que diseñe la base de datos seguramente aquí a este espacio le va a dar más cantidad de caracteres porque puede ser que se registre hasta 3, 4 nombres de autores. Entonces, esto le va a indicar que ese espacio tiene que registrar más información. Va a tener muchos valores en realidad. Luego, aquí miren el ID del libro. Si bien aquí un número de registro del libro interno, dice, entonces esto ID, el ID del libro sería ese número de registro. Por tanto, aquí está subrayado, ¿vieron? Entonces, eso está indicando, de acuerdo a esta nomenclatura, que es un atributo clave. Eso significa que este ID del libro va a ser único seguramente aquí en la entidad, no se va a repetir. Pero también podría haber sido este ICBN, ¿no? Porque el ICBN también es un código que se le asigna a cada publicación, que es único. Pero de acuerdo a este diseño, entonces, el número de registro. Aquí en editorial, ¿por qué creen que el nombre es el campo llave en editorial? Porque un editorial puede tener distintos autores y libros, ¿no, Lisa? Ya, a ver, ¿alguien tiene otra respuesta? No olviden que aquí en editorial este nombre no representa el nombre del libro. Representa el nombre de la editorial. Entonces, esto indica... a ver, menciónenme 2 nombres de editoriales de libro. A ver, ¿conocen algún que esté allá en La Paz o en cualquier otra Don sede? Bosco. Alfaguara. Correcto. Perfecto. Eso se va a registrar aquí, Don Bosco. Entonces, esos nombres seguramente no se repiten y no hay 2 editoriales seguramente que tengan el mismo nombre, ¿verdad? Por eso se ha considerado aquí que el nombre va a ser el atributo clave, de tal manera que va a ser un dato único aquí, un dato único. Luego, en biblioteca, igual el nombre, porque seguramente las bibliotecas
no todas van a tener el mismo nombre, entonces se está considerando que el nombre va a ser el atributo clave. Si fuese el caso de que biblioteca se repitiese, por decir, puede haber varias sucursales con el mismo nombre, entonces se crea otro campo que puede ser el ID de la biblioteca, un código de biblioteca. Y ese código que se genera llega a ser el campo clave o el atributo clave. Aquí en usuario va a ser el ID de usuario, el ID de usuario. Un número puede ser un número y letras que va a estar formado, pero de tal manera que no se va a repetir. ¿Por qué ustedes creen que un usuario no puede ser atributo clave nombre, dirección y teléfono? Dice porque ellos se puede llegar a repetir, porque Exacto. quién sabe que hay dos Sandras, o qué tal si la compañera que va a pedir el libro también vive en misma dirección. Ellos serían, dice. Perfecto, muy bueno. Está bien tu respuesta, es lo correcto, ¿no? Que puede ser que estén registrados varias Sandras y puede darse el caso que dos de ellas vivan en la misma dirección. Por lo tanto, eso ya va a ser que se repita y habíamos dicho que el campo llave tiene que ser un dato que no se va a repetir, no tiene que repetirse. De tal manera que va a identificar a todo este registro de manera única. Es por eso que yo les decía a ustedes como nombre del código de estudiante. Al saber el código de estudiante, yo puedo saber cuál es su nombre, dónde viven, cuál es su número de teléfono, qué materias han aprobado, cuántas mensualidades han Listen, pagado y todo lo demás. listen, ¿y por qué teléfono no sería un producto clave? Un atributo Podría clave. ser teléfono clave, porque es un dato que no se repite. Estás en lo cierto. Pero algunos usuarios puede ser que no den esa información. O puede ser que tengan dos números de teléfono. Ah, ya está bien, Listen. ¿Sí? Entonces, en ese caso, esta base de datos va a ser, no va a ser una base de datos consistente, porque no están obligados que todos tengan un número de teléfono, ¿o sí? Aunque sí, actualmente todos tienen, pero puede ser que otros tengan dos números y vos tenés uno aquí y otro número en otra, entonces la información se hace redundante, además inconsistente. Por eso a veces se asigna. Aquí en este caso se ha creado un campo que es un ID de usuario, un código de usuario. Pero si todos tuvieran un número de teléfono y todos registrasen, entonces teléfono sí llegaría a ser un número, un atributo clave también. Y en algunas bases de datos vamos a ver que no solamente es un atributo clave. Ahora vamos a ver las relaciones. Por tanto, puede ser el ID y su nombre, o puede ser aquí el nombre más la dirección más el teléfono. Los tres pueden ser atributos claves, de tal manera que los tres hacen que ninguno se repitan. Y eso va a depender del diseño de la base de datos. Ahora, aquí miren, estos rombos nos están dando las relaciones en esta base de datos. Aquí me está indicando que este libro, esta entidad libro, se va a relacionar con editorial. Luego, libro se relaciona también con usuarios y además que el libro se relaciona con biblioteca. Y también existe una relación, me dice, de acuerdo a esta gráfica, entre usuario y biblioteca. Entonces, esto define las relaciones y en una base de datos generalmente están relacionadas. Por eso les decía el nombre, diagrama, entidad, relación. ¿Y cómo se interpreta esto? Miren, aquí dice N y 1. Esta N, esta M significa muchos. Quiere decir que uno o más libros, aquí le han dado una etiqueta, esto es opcional, no es obligatorio. Entonces, para realizar justamente esta interpretación que estamos haciendo, que uno o más libros se publica o es publicado en una editorial. Eso es verdad, jóvenes, ¿sí? Sí, Listen. Ya, entonces, la relación es de muchos a uno. En este caso, interpretando al revés, sería que una editorial, porque es una sola aquí la relación, una sola editorial puede publicar uno o más libros, uno o muchos libros. Entonces, de esa manera se interpreta. Luego, aquí entre libros y usuarios, ¿por qué existe una relación? Porque, miren, está de M a N, dice. Esto es una relación de muchos a muchos, eso significa. Esto quiere decir que un usuario o muchos usuarios se presta uno o más libros, ¿verdad? Y eso es verdad porque uno puede acudir a una biblioteca y prestarse un libro o puede prestarse dos, tres. Y además no solo un usuario, muchos usuarios acuden a prestarse uno o varios libros. Por eso la relación es aquí de muchos a muchos. También la relación entre libro y biblioteca
es de muchos a muchos. ¿Cómo lo interpretamos? Que uno o más libros son almacenados, se almacenan copias en una o más bibliotecas. Y eso también es cierto, porque en una biblioteca puede haber una copia del mismo libro o puede haber 2, 3 o varias copias también, ¿verdad? Entonces, estos rombos van a definir la relación. Eso define las relaciones. Y todas las entidades en una base de datos tienen que estar relacionadas. Por eso les decía que si bien cuando están en un supermercado, ustedes sacan los productos de las alacenas, llevan al cajero y el cajero al pasar por el escáner, la barra, el código de barras automáticamente sabe qué producto es, si está en oferta, tiene un descuento, todos los demás datos por esa relación. Porque ese producto puede estar registrado en una tabla muy aparte y el cajero tiene otro registro, quien está haciendo la venta. Al estar relacionados, entonces el cajero puede extraer información de las otras bases de datos, de tal manera que es más fácil extraer la información. Y lo mismo sucede en la universidad. Al saber el nombre de usuario de ustedes, yo les decía, puedo saber qué materias ha programado, qué materias han vencido, cuántas cuotas ya han hecho en el de pago en sus mensualidades, quiénes han sido sus docentes, y puedo acceder a mucha más información. Justamente porque las bases de datos actualmente están relacionadas. Todas las bases de datos de alguna manera están relacionadas. Esto de aquí, el multivaluador se puede, en algunos casos van a encontrar de esta manera, y esto llegaría a ser este símbolo que es el atributo compuesto. Entonces, en vez de representar como con doble línea, lo podemos descomponer y nos mostraría de esta forma. Si bien autor es multivaluado, descomponiendo sería ahí por decir que yo quiero colocar el nombre, el apellido paterno, el apellido materno. Entonces, para que pueda hacer el diseño más preciso todavía en la base de datos. ¿Estuvo claro, jóvenes? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿O se durmieron? Sí, Licen, se entendió. Ya, Sí, no se estuvo duerman. todo claro. Ya. Sí, Perfecto. se Entonces, entendió. la primera práctica va a ser esto. Se van a llevar este ejercicio. Tómenlo, aunque les voy a pasar igual por el grupo, pero captúrenlo si están desde su teléfono, desde su computadora. Y de este enunciado que tienen aquí, lo que quiero que ustedes me realicen es este diagrama. Aquí obviamente ustedes van a encontrar las entidades y los atributos. Y lo hacen en el diagrama. Lo pueden hacer en Word, lo pueden hacer a mano. Si lo hacen a mano en una hoja, lo toman la foto y eso lo envían. Y si lo hacen en Word, entonces el archivo lo van a enviar. ¿A dónde lo enviamos, Lice? Disculpa. Lice, Lo van a subir a la plataforma, pero también les dije, les vuelvo a repetir, lo van a enviar una copia a mi cuenta. Siempre que suban una práctica a la plataforma, envíen una copia a mi correo electrónico, ¿ok? De esa manera no vamos a tener, por algún motivo, si se los borra o lo hacen alguna actualización, se lo fue, entonces voy a tener la copia en mi correo electrónico. Licen, su correo lo puede mandar al grupo, por Lo favor. voy a sí, compartir. exactamente. Esto les voy a enviar, esta captura les voy a colocar en el grupo y también mis datos. Muy bien. Está bien, Lice, gracias. Y disculpe, ¿hasta qué fecha Tienen para límite tenemos de hacerlo entregar? hasta la siguiente clase. Y si lo Está bien, tienen, Lice, si lo gracias. tienen antes, lo envían, pues no hay problema. ¿Estuvo claro, jóvenes? ¿Alguna duda aparte de ello? Ya se nos va a cortar, tenemos 3 minutos. Lice, ¿va a subir ¿Estuvo claro? las grabaciones? Exactamente, lo voy a subir. Lo voy a colocar la dirección y les voy a enviar igual por el grupo la grabación. ¿Ok? Licen, a ver, en uno de mis apuntes no me quedó bien claro el punto de enfoque de las bases de datos para la administración de datos. Es uno de los problemas en el entorno tradicional del archivo. Esa partecita me lo podría aclarar, por favor. Ah, ya, perfecto. Ahorita te muestro.
Sí, eso. Ah, ya. Esto te decía que, bueno, hasta ahí habían sistemas antiguamente que tenían estos problemas, pero en la actualidad ya existe otro enfoque para crear las bases de datos. O sea, que ha evolucionado de tal manera que este enfoque para administración de base de datos, ahora estos sistemas de gestión de base de datos ya no tienen estas carencias de seguridad, de flexibilidad, de dependencia de los programas, etcétera. Ya no existen estos problemas porque el nuevo enfoque justamente ha venido a solucionar con estos sistemas de gestión de bases de datos que se ha dividido, ¿verdad? Ya todos los usuarios acceden a un mismo sistema de base de datos porque esto está almacenado en un dispositivo a la cual pueden acceder todos los usuarios en realidad. Todos acceden. Está separado esto, ya no depende de un programa, de una aplicación. ¿Cómo lo hacen para acceder a este sistema? A través de un intermediario, habíamos dicho, un puente, ¿verdad? Y este puente se llama sistemas de administración de base de datos. Por ejemplo, cuando ustedes quieren comprar algo por internet, entonces conectan, pero su base de datos puede estar en China, en cualquier otro lugar. Solamente interactúan con la interfaz. Cuando ustedes ven su nota de la universidad, están interactuando con un gestor de bases de datos, que puede ser Oracle, Postgres, cualquier gestor, pero ese puente a ustedes les liga, ¿para qué? Para extraer información desde la base de datos que está de manera física en otro ordenador. En cualquier lugar puede estar, pero está separado. Y las vistas, las interfaces de usuario que puede ser de internet. Por ejemplo, ustedes acceden desde su celular, pueden acceder desde una tablet, desde una computadora de escritorio, y va a ir cambiando, ¿verdad? Yo como docente también accedo a la misma base de datos, pero desde otro lugar, ¿no? Desde otra interfaz de usuario. Entonces, este enfoque es el nuevo enfoque en la cual nosotros estamos interactuando con la información que justamente ha venido a resolver todos estos problemas que habíamos visto, ¿no? La carencia, la redundancia y todo lo demás. Todos los sistemas actualmente ya gestionan con estos sistemas de administración de bases de datos. Ahora sí, ¿estuvo claro? Sí, ¿Despejé licenciado, tu estuvo duda? claro. Sí, muchas Ya, gracias. perfecto. Entonces, ¿no? Se nos va a cortar, jóvenes. Eso sería todo.